Bendiciones, soy el pastor Jesús Díez Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Quiero comenzar hoy, lunes 13 de noviembre del 2023, aproximadamente 3:15 de la tarde, y esta meditación o estudio o estas notas que voy a compartir con ustedes, estos apuntes que tengo acá, que voy a compartir con ustedes, pues quiero comenzar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la carta o epístola que el apóstol Pablo le dirige a los cristianos en Roma, es decir, Romanos, y vamos al capítulo 12 de esta epístola o de esta carta y vamos a ver los versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre la buena voluntad de Dios va a ser agradable y perfecta, y podemos saber cuál es su voluntad. Aquí está escrito. Entonces hemos leído la palabra y continuamos con esta reflexión, como quieran ustedes llamarle, acerca de lo que Romanos nos dice. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. A veces tenemos en nuestra mente o en nuestros criterios, tenemos conocimientos, conceptos, a veces tenemos ideas ya que se nos han impregnado, se nos han enseñado desde muy pequeños, y la fuente que nos dio esa idea, esa forma de pensar o de ver alguna cosa, es para nosotros una fuente importante de alta estima. Me estoy refiriendo a una abuelita, un abuelito, papá, mamá, que nos dieron una idea o una explicación conforme a su tiempo en que vivieron, a cómo era el contexto social en que ellos vivieron en aquel momento. Nos enseñaron acerca de algo, lo que ellos consideraban que era lo correcto, el bien, y eso se impregnó en nosotros, y como vino de una fuente preciada, quizás un buen libro, quizás un padre excelente, un abuelo, una abuela, una mamá, pues sencillamente la tenemos ahí atesorada como que esas cosas son así, no cambian. Esto es algo que se mantiene toda una vida, y porque lo dijo mi mamá es así, porque lo dijo o porque lo leí es así. Pero realmente el tiempo pasa, las cosas cambian y hay que contextualizar y entender bien, si lo vamos a ver ya desde el punto de vista bíblico, desde aquí, desde lo que la palabra de Dios, que sí no cambia, desde lo que ella nos dice, ver qué cosa es contextualizar. De manera que dice la palabra: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros no hablamos de cosas fanáticas. Nosotros hablamos de un Dios que está demostrado por la ciencia, por la evidencia escritural, la evidencia arqueológica, en fin. Toda una serie de factores que en la modernidad la ciencia ha encontrado que la palabra de Dios es real. Y lo que dice se refiere a una historia comprobable. Pero aquí vemos que lo que nosotros tenemos concebido en nuestra mente, que se nos fue transmitido por alguna fuente valiosa, hay que a veces contextualizarlo porque cambia. Y eso, sin embargo, se ha asentado ahí en el control de nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestra cosmovisión, como lo que es incambiable. Y eso controla nuestras emociones, nuestras decisiones. Bien, controla que nos ajustemos a un contexto circunstancial moderno, porque seguimos viendo aquella cosa como algo tal como se nos presentó en su momento. Bien, yo he tenido la experiencia en mis años de pastor, que no son pocos, no compito con muchos, pero los míos no son pocos, y la experiencia tampoco es tan grande, pero es buena. He visto que muchas personas que antes no creían en Dios,
pues al ser confrontados con el Evangelio y al ser confrontados con una verdad y al ser beneficiados por una explicación fundamentada, lógica, contextualizada con lo que la ciencia dice, con lo que la psicología bien aplicada, psicología que no viola los principios bíblicos, con lo que eso dice, pues estas personas me han confesado. Realmente yo no tenía una idea fundamentada, rica, bien sólida, como para explicarme yo por qué no creía en Dios. Y me daba cuenta que así vivía durante años diciendo Dios no existe, y es sencillamente porque nunca me había dedicado a ver por qué las personas que tampoco son retrasados mentales dicen que sí existe. Y luego esta actitud ha cambiado hacia las cosas de la vida, hacia cómo enfocar su actual vivir, y ha sido de alegría para ellos. Se ríen cuando yo les digo esto. Romanos 12.1 nos dice que nuestro culto es lógico, nuestro culto es racional, nuestro culto no es fanático, por tanto, por lógica, Dios puede ser explicado. Si el culto aquí es lógico, por lógica puede ser explicado Dios. De manera que hay que cambiar la forma de ver, porque realmente no se puede, que piden lo nuevo, piden a Dios, incluso a veces me han dicho que si alguien a mí me presentara a Dios y me dijera, mira, aquí está, y me dijera, yo creería, pero ¿dónde está? Es que ellos se creen que presentarle a Dios es como decir, mira, este es Pepe, mi amigo, te presento a Pepe. No, Dios no es Pepe. Dios requiere de un tiempo para que se le comprenda, igual que toda persona que va a tratar. Dios es una personalidad, aunque no tenga el cuerpo humano como nosotros. Dios se manifestó en un cuerpo humano por medio de Jesús. Entonces, a Dios hay que estudiarlo, no es hablar por hablar, no es decir por decir. Y si se va a hablar de la Biblia, mucho menos hablar sobre la base de filosofías que se han aprendido por otras fuentes. No, la fuente de Dios está aquí, en la palabra de Dios, la Biblia. De manera que dice que la palabra dice en Romanos 12.2 que no nos conformemos a este siglo, y esto quiere decir, no quiere decir conformidad, de aceptarlo, si está bien o si está mal, aceptarlo, no conformarse aquí, la palabra conformarse quiere decir no tomar la forma de, no andar conforme a como anda la época actual, a este siglo, a esta época actual, donde sabemos que la ciencia va aumentando, el libertinaje, no libertad, más que eso, libertinaje, va aumentando, la inmoralidad, la falta de respeto, la pérdida de valor va aumentando, y por tanto la palabra de Dios, como que está bien, se va quedando atrás. No, pues esta palabra de Dios sigue diciendo lo mismo ayer, hoy, y en el futuro lo dirá también hasta donde llegue esta humanidad, porque la palabra de Dios ya dijimos que no es moderna ni es vieja, es trascendental, trasciende el tiempo, porque el tiempo es una criatura de Dios. El tiempo lo creó Dios, y el tiempo va a dejar de ser. Ahora, no es conformarse, sino no andar conforme a este siglo. No se puede entonces uno querer ver a Dios y ver las cosas que Dios hace y entenderlo pensando de la misma manera, sin cambiar la filosofía, sin cambiar la óptica, sin cambiar los modos de ver las cosas. Para ver cosas nuevas hay que hacer cosas nuevas. Y lo nuevo que yo les recomiendo a esta gente, y siempre les recomendé, y muchos hoy lo agradecen, es que empezaran a ver las cosas desde el punto de vista de la fe, de lo que dice la Biblia, la teología, de lo que dice la historia bíblica y del pueblo de Israel. Ahora, no es lo mismo, la Biblia tiene palabras que son antológicas y que son muy de ella y son muy reales, y no es lo mismo decirle a una persona, tú eres un contumaz, infatuado, prevaricador, y me mira y me dice, bueno, ¿y qué me está diciendo? ¿Le doy las gracias o me ofendo? Y le respondo. ¿Qué quiere decir con eso? Contumaz, infatuado, prevaricador. Yo le voy a decir lo mismo que dice la Biblia, pero ajustándome, cambiando el entendimiento, la forma de entenderse las cosas. Yo le voy a decir, eres un constante y engreído promotor del mal. Y le he dicho lo mismo. Pues he tomado como ejemplo el idioma, pero en muchísimas cosas hay que llevar la Biblia al contexto en que la persona a quien se le está hablando lo pueda comprender. Es algo que debiéramos estudiar cómo hacerlo, que debiéramos, los pastores, los predicadores, los evangelistas, los maestros, debiéramos
analizar cómo, porque no es decir lo que dice la sociedad actual y que va contra la Biblia, es ajustar lo que dice la Biblia, ya ha dicho toda una vida, a lo que la sociedad actual está diciendo. Debíamos pensar un poco más en cómo ajustar el mensaje, porque hay pastores que yo los he visto participar en programas a donde los han invitado y se creen que para todo lo que van a decir tienen que citar un versículo. Mira, hermano, hermana, sí, en la Biblia hay respuesta amplia para todas las cosas, las hay, vistas desde el punto espiritual de aquel que es espiritual. Para el que no es espiritual, usted tiene que empezar hablándole con un lenguaje que esté a su nivel y llevarle la Biblia a ese lenguaje, llevarle lo mismo que ha dicho siempre, pero a ese lenguaje. ¿Entienden? Entonces, es la forma en que podemos decir que vamos a ver cosas nuevas. ¿Cómo? Pues de la manera que dice aquí la palabra de Dios, no conformándonos a este siglo que es tan cambiante y contradictorio, incluso contradictor de la Biblia, y por otro lado, renovando nuestro entendimiento, la forma de entender las cosas y de hacerlas entender. Yo no sé en este momento exactamente ahora, tú que me estás viendo, qué necesidades espirituales tienes, pero yo te recomendaría, es sencillamente una recomendación que espero que si la sigues, pues vas a ver cambios en tu vida, vas a ver prosperidad. Sencillamente esfuérzate por buscar el lado positivo de todas las cosas. Enfatiza en eso y haz énfasis en hablarlo, en verlo, en valorarlo, más que los lados negativos. Todo tiene un lado positivo y todo tiene un lado negativo. Las cosas y las personas, las circunstancias. Busca lo positivo y aplícalo. Vívelo y disfrútalo. Y agradece a Dios por lo positivo de todo cuanto sucede. Aplícale a las cosas, a las circunstancias, a las personas que te rodean, o a tus vecinos, o a todo tipo de personas con quien vayas a tratar, aplícale el mismo amor con que Dios trató contigo cuando llegó aquí y te vio. Te trató con todo amor. No pasó a tener en cuenta todos tus defectos, dificultades, ineficiencias o las mías. No, Él me perdonó y me hizo ver quién eres. Evita todo el tiempo causar daños con lo que haces, con lo que dices, con tu presencia, con lo que piensas, porque incluso lo que piensas daña, y sobre todo a ti mismo o a ti misma que estás pensando. Evita causar daño de todo tipo. Trata de ser ayuda eficaz, trata de ser alegría allí donde estés presente, trata de ser deseado o deseada a donde quiera que vayas y estimúlate con cosas positivas y piensa que si no puedes, Dios puede. Entrégale a Dios las cosas y que Él puede, Él te va a ayudar, te va a sacar adelante. Y lo que no se da es porque no es para bien. Dios sabe bien todo lo que hace con cada uno de nosotros. Por otro lado, comparte esta forma de ser y de sentir con otros para que ellos se sientan estimulados, se sientan agradecidos de ti, de tu presencia, de tu compañía. Yo te digo esto basándome en la palabra que hemos leído, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Yo he encontrado en esto una gran prosperidad, una gran mejora en mi forma de ser en cuanto a ser social y a ser humano. Te lo recomiendo. Mientras tanto, que Dios nos siga bendiciendo. Te dejo la bendición pastoral de 2 Corintios 13:14. Amén.